forma distinta. Y entonces hace un margen de la moral para cada religión, de lo que cree cada religión que es pertinente. Igual que la Pero ideología de no, género, ¿ah? no, eso es un poco más Es pendejo. que ese es mi Pero punto. La ideología de género también, si no lo consideras como, o sea, que la religión tiene que ser teocrática, la ideología de género también es un tipo de religión moderna. Pero no rompe, si te fijas, no rompe con, o sea, ciertas religiones no rompen con principios que son como básicos. Ahora. Para mí, Ahora. evidentemente, para mí, o sea, la ideología de género sí, pero Bueno, a ver, no, no voy a hablar de eso. Va Manlab, No, voy yo. luego, ahorita vamos a meter al señor Díaz para que nos diga algo, pero Voy yo. va Mr. G. Antes de eso, nada más, Manlab, quería hacer un comentario rápido. Pero la familia, que la familia no es como un principal pilar de la religión, güey. O sea, el concepto de familia, yo estoy de acuerdo contigo, la familia te da una mejor guía moral que la religión, pero el concepto de familia no viene de la religión. Mr. G, ahora sí, adelante. Ok, de lo que decíamos, la religión es necesaria. No, la religión es inherente, por lo que decía Adi, me parece que dijo. O sea, una O sea, es necesaria, constante pero no de en la el psique. sentido moral. O sea, una constante del ser humano es atribuirle una razón espiritual, mitológica, a todos los fenómenos que no logra comprender. Por eso, desde los albores de la humanidad, todo aquello que no logramos comprender, le atribuimos una razón divina. Entonces, de hecho, hay un episodio de South Park, que sí, es South Park, pero es muy cagado porque precisamente plantean un punto filosófico en donde dicen, según Cartman viaja al futuro y logra tratar de cambiar que existe la religión, y entonces la elimina, de algún momento elimina la religión de la historia, y entonces dice, entonces la gente ya nos está matando, y dice, claro que nos estamos matando por otra pendejada. Entonces, ese es el punto. El problema no es la religión en sí, sino la línea de pensamiento que generan la gran mayoría de religiones, que es el generar una respuesta a aquello que yo no puedo comprender y ejercer un pensamiento dogmático sobre esa respuesta, que además es todo aquel que no piensa igual que yo está mal y yo tengo que hacer algo al respecto para probar que yo estoy bien. Entonces, ese el problema no es la religión, porque lo que están diciendo ahorita, la ideología de género, el feminismo y muchas otras corrientes se están volviendo igual de dogmáticas, que es lo que les he dicho del patriarcado, de así como el catolicismo dice el pecado original, porque nadie se salva, todos son pecadores y necesitan a Jesús, igual las mujeres dicen, todo el mundo es machista, incluso las mujeres, y por eso todo el mundo necesita el feminismo. Es ese pensamiento dogmático en donde no sé explicar por qué hay brecha salarial, no sé explicar por qué hay violencia, patriarcado. Igual, el catolicismo dice pecado, el feminismo dice patriarcado, pero es adjudicarle a estas figuras míticas y es tener esta línea de pensamiento. Ahora, ya déjeme cerrar con esto. La parte de moral, o sea, lo que dice Nat, claro que ahorita podemos distinguir entre lo que son reglas teológicas como los 10 mandamientos y la moral como dos cosas separadas, pero en los albores la moral provenía de lo que eran los dogmas religiosos de cualquier tipo de religión. Por ejemplo, el Código Hammurabi, que precisamente fue de las primeras legislaciones que existían en el mundo, estaba muy regido en cuanto que eran los principios morales de lo que se establecía los dioses permiten. O sea, es lo que también decía Manlaf. O sea, los mexicas mataban gente, ¿por qué? Porque su religión lo permitía. Y en ese sentido, la moralidad no viene de la religión porque la religión va a justificar muchísimas cosas. De la misma manera en la que cualquier persona te va a justificar que Abraham iba a matar a su único hijo y luego Dios le dijo, era coto, cabrón, nada más era puro pedo. Y es de, pero si lo hubiera matado, ay, pero no lo, o sea, era coto, güey. Y en ese sentido, en los 10 mandamientos, ¿me pueden decir en cuál de ellos dices que no debes de violar, que no debes de ejercer filia o que no debes de esclavizar a alguien? Amarás, ¿cómo se llama? A tu Al Dios prójimo sobre como todas a las ti. cosas, el prójimo que se chingue, porque de nuevo, tú puedes, tú puedes, no, no es cierto, sodomizar, no. Tú puedes, a un menor de edad y lo puedes poner en esclavitud, mientras que no sea sábado y no comas carne de puerco. Eres progre. Chingue a su madre ese guía moral, güey. Entonces, la religión no genera una guía moral y al contrario, nos aleja de la moralidad porque lo primero que le enseñamos a los niños es pórtate bien porque Diosito te está viendo y si te portas mal te castiga. Y muy rápido nos damos cuenta que no es cierto. Entonces, y esto lo describe mucho Germán Hesse en su novela de Demian. Cuando tú empiezas a transgredir las reglas y esperas que de alguna manera cósmica algo te lo impida porque hay algo que te vigila y te está juzgando y eso no sucede, entonces
surge ¿y qué más puedo hacer sin que me pase nada? Entonces, de hecho, basar la moralidad en el esoterismo de que hay un Dios que todo lo ve, es más fácil que te decepcione y te orille a hacer cosas malas que el decir lo que decía Manlaf. A mí mi papá me enseñó que matar está mal y ahí pues está mal y yo no necesito que Dios me castigue para saber que está mal. Ya acabé. Va Adi, Manlab y luego Provida. Okay, primero dos cosas respecto a lo que dijiste, Mr. G. También respecto a lo que dijiste del feminismo y cómo se parece al cristianismo. También, como dicen que Jesús se murió para salvar a todos y por eso le debemos a Jesús, dicen que el feminismo es la fuente de que podamos opinar. Entonces, a huevo tenemos que ser feministas. Es igual. Y respecto a lo último que dijiste, también, o sea, es como la consecuencia o sea, porque el mundo no es justo, ya sabemos todos esto, ¿no? El mundo no es justo, entonces mucha gente que hace cosas malas no le llega la consecuencia en este mundo, entonces decir que te va a llegar la consecuencia en el otro mundo en donde no puedes comprobar si sí o no te va a llegar la consecuencia, hace que ciertas personas se crean esa historia y pues por lo tanto actúen bien en este plano para no tener la consecuencia. Y coincido completamente con Manlab, de hecho hay varios videos, bueno, no varios, hay una canción y algunos videos respecto a que la moral religiosa realmente no es moral en el sentido kantiano, o sea, en el sentido de que lo moral es lo que haces porque quieres hacer las cosas bien, no porque vas a tener una consecuencia o un premio, ¿no? Ahora, lo que yo decía que la religión es necesaria, yo no digo necesaria en el sentido moral, yo no digo que es necesaria para que actuemos bien, para nada, o sea, yo actúo bien y no creo en Dios, y supongo que muchos aquí también. Digo que es necesaria en el sentido humano, o sea, es como una condición necesaria del humano, porque así somos, y no solamente para llenar los espacios que no entendemos, sino porque necesitamos justificar de alguna manera todas las ojetadas que pasan, todas las jerarquías que existen, el imperialismo, muchas cosas que se han hecho para someter a personas o a grupos de personas, se han hecho a través de esta justificación basada en Dios, ¿no? En que el pueblo elegido, ¿no? Entonces puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, todas estas narrativas. También, ¿qué más quería decir? Que la moral religiosa también, como decían ya varios, es bien cuestionable, por eso también digo que no es moral, no le podemos ni siquiera decir moral, es bien cuestionable porque depende de lo que quiera decir que es moral en ese momento, o sea, no existe una brújula moral real, es como, bueno, si en este momento este grupo nos parece que va en contra de nuestras ideas, vamos a ir contra este grupo y los podemos matar en hogueras, podemos hacer autos de fe, podemos perseguirlos y decirles brujas, o sea, no es que tengan una moral real, es lo que le convenga en ese momento a esa religión en específico. Entonces, por eso yo sí creo que la moral religiosa es un concepto inexistente, o sea, no existe en la realidad, es un concepto. Va Provida, pero bueno, a ver, nada más una pregunta y lo que están diciendo, a ver qué opinan todos de este tema. Entonces, ¿la moral se va ajustando a lo que la sociedad diga? Uh-huh. O sea, entonces si hoy la sociedad dice que está bien hormonizar niños, todos vamos a aceptar como algo moral ese pedo, nada más porque la mayoría lo hace, es pregunta. Precisamente y somos los pecadores. No tienes y que hacer justos. esa pregunta, güey. Ya estás viendo lo que está sucediendo en las primarias en Estados Unidos, ¿no? Ahora la moral dice que está bien ponerles enfrente bailes transgéneros, ¿no? A los niños. Entonces ahí lo aceptan como buena moral. Sí, la moral entonces la van adaptando. Ser políticamente entonces incorrecto. Es un concepto líquido de moral. O sea, nos estamos saliendo por completo de la definición de lo que significa moral. Pero entonces, ¿dónde se pierde esa línea? Pero ¿dónde se pierde esa línea entonces de lo que significa el concepto de la moral y lo que hoy se llama moral? O sea, dale, si quieres comenta Provida y luego Manlab y seguimos con esta conversación. Pero antes de esto, se acaba Provida, Manlab, y le voy a dar espacio al Cristiano para que nos diga qué show. Ahorita decidimos quién se baja, pero ahorita lo vuelvo a subir. Entonces, adelante, Provida. El más moreno de seguro se baja, pero bueno. Yo iba a comentar en realidad 4 cositas. La primera es que me parece que en ese sentido Manlab me confundió un poco. Yo no he dicho que la religión impone una moral que sea necesaria o que la moral de la religión es buena y que los ateos no tienen una moral o una brújula moral. Yo lo que digo es que algunas... ¿Cómo? ¿Tú eres católico o religioso o algo?
No, yo soy ateo, 100% ateo, no, a veces antiteísta. Mera curiosidad. Adelante. Entonces, yo lo que digo es que hay algunas personas que son creyentes y que siguen alguna religión que tienen una brújula moral solamente por su religión, que actúan de manera correcta, que obedecen las leyes de la tierra porque creen que coinciden con sus leyes morales que les otorga su religión. Y que en ese sentido, si no existiera su religión, estas personas no tendrían absolutamente ningún motivo para actuar correctamente. Por eso yo no eliminaría la religión, porque quieras que no, sí es útil que haya una religión que controle a tanta gente que haga que esa gente no haga cosas malas, ¿no? Entonces, si lo eliminamos de facto, pues eso sería un problema, ¿no? Después es decirles que, chicos... Sí, una creencia intersubjetiva, tiene que ser necesaria una creencia intersubjetiva en la comunidad para que operen de una manera, güey, o sea, tienes que controlarlos de una forma, güey. Pero bueno, perdón, adelante, Provida. Si elimináramos, o sea, si me dices a mí, aprieta este botón y eliminas la religión, yo no lo haría. Si con la condición de eliminar a la religión está el decir, bueno, la gente que creía que tenía ciertas convicciones morales solamente por esa religión, las va a seguir manteniendo por otro motivo, ahí sí elimino la religión, porque no tendría a mi consideración algún otro objetivo de existir más que la brújula moral. Bueno, la segunda cosa que iba a decir es un poco express, y es decir que yo de verdad no me puedo creer las cosas que pasan aquí, porque yo estudié de ideología de género y a la semana que se iba a tratar ya estaban hablando de gordofobia. Yo empecé a estudiar de gordofobia. Está cabrón seguirles y ya el paso, estamos ¿no? hablando de religión. De verdad, no les puedo seguir el perdón ritmo. por ser hombre. La tercera clase era pedir perdón por ser hombre, ¿va? Y el ejemplo último, ya para terminar, para demostrar que la moral sí es objetiva, es preguntarles, chicos, ¿ustedes, cada uno de ustedes, creen que siempre hacen lo correcto? O sea, que todos los días de su vida han hecho lo que está bien, siempre, en absolutamente todas las decisiones, ¿creen que han hecho lo correcto? De hecho, Entonces, la mayoría eso no. sería una prueba y eso sería una evidencia de que la moral no es subjetiva, porque ni que la ética ni que la moral son subjetivas. Porque O sea, si ¿tú la crees que moral la fuera moral es objetiva? Sí, la moral es objetiva. Ya sin nos vamos a duda. agarrar a putazos, ya nos vamos a agarrar Pero a eso no putazos. es, perdón, discrepo, cabrón, Si la con moral que no eso fuera demuestra objetiva, algo. si la moral fuera Si no fuera subjetiva, subjetiva, si la nadie de moral fuera nosotros podría subjetiva, distinguir. Oigan, ¿qué Nadie, pedo? si la moral nadie fuera de nosotros subjetiva, podría distinguir. Espérame, uno a la vez. ¿Qué dices, Perdón. Provida? si la moral fuera subjetiva en el sentido de decir que cada persona puede dictaminar lo que está bien y lo que está mal, entonces ustedes, conforme a sus creencias en cada momento de su vida, hubieran creído que hicieron bien las cosas, que las No cosas que hicieron necesariamente, estaban no correctas. necesariamente. Falacia, que sepas lo que Porque es no, correcto no porque significa que todo el tiempo actúes correcto. Significa que Claro. sabes distinguir Bueno, cuándo actúas entonces- correcto o no. Vale. Entonces, una moral subjetiva implica. Yo también, los casos, yo concuerdo en que hay Sí. cierta parte de la moral que es objetiva. Cierta Las parte de la leyes. moral. cierto. Las leyes. No, Exceptuando las las leyes son ocasiones en las que amorales. O sea, o inmorales. exceptuando Ah. las ocasiones en las que estaba No, mal y las aún leyes así- están hechas, cabrón. Las leyes están hechas con eso, hombre. Un poco Exceptuando sí. las ocasiones en las que sabías que algo era moral o éticamente incorrecto y aún así lo hiciste, piensa en aquellas ocasiones en las que en ese momento pensabas que estabas haciendo bien y ahora, tras un análisis objetivo, sabes que no lo estabas haciendo bien. Entonces, esas ocasiones estarían bajo tu definición de la moral subjetiva, habrías actuado correctamente a pesar de que a los ojos de la objetividad esto no fuera cierto. Porque, pues, por tu misma definición de que la moral es subjetiva, en ese momento tú lo considerabas así y por tanto era moralmente correcto. Ya Yo quitando nada más quiero hacer un comentario súper rápido. Lejos de yo creer que es algo necesariamente que va a regir a una sociedad, me parece que es necesario, entre comillas, por temas de espiritualidad de una persona. No para saber si algo está bien o está mal en conjunto, pero creo que mucha gente a veces necesita de otra cosa, de algo más, de creer que existe algo más allá para sentirse bien consigo mismo. No Yo al contrario, necesariamente. pienso que tener creencias como religiosas o espirituales es un signo, como decía esta Annie, ¿cómo se llamaba? La filósofa rusa, que no me acuerdo cómo se llama. La que tiene el libro de
No sé qué pedo de la filosofía, el de... La escritora de La virtud del egoísmo, ¿cómo se llama? Bueno, ella decía que es un signo de debilidad mental, y yo sí creo que es un signo de debilidad psicológica el no poder hacerte responsable de las cosas que pasan, el no poder hacerte responsable de las cosas que te suceden, incluso aunque no las merezcas, el no poder poner los pies en la tierra y decir, bueno, simplemente tuve mala suerte y seguir para adelante, buscar una justificación. A mí sí se me hace algo... Esa puede ser completamente Ayn Rand. válida. No, ya me toca. Me estaba esperando, me da mi turno. Le toca Man Lab, le toca Man Lab. ¿Decías Ayn Rand? Ya. Ayn Rand, sí, exactamente. Ok, dale Man Lab. Ok. No, mira, estamos hablando desde un punto de vista muy mexicano, porque la realidad Pues estaría cabrón hablar es de que un se ha punto de vista demostrado alemán, güey. que los países más avanzados tienen mayor cantidad de ateos. O sea, ¿cómo es que países que tienen como Finlandia, por ejemplo, en el que les está yendo muchísimo mejor como sociedad, Y mayor índice de en el que suicidios. están cuidándose más, Y mayor índice de suicidios. no importa, ¿no? Los índices de suicidios, güey, seguro tienen que ver muchísimo más. Tienen que ver, mira, mira, si fuera por la religión, no habría suicidios, ¿no? Según esto, pero la gente se suicida. O sea, no Yo puedes lo ser puse en la que te mesa, suicidas yo nomás lo porque puse en la tienes miedo mesa. al castigo divino, ¿no? Porque Pero es que no es a suicidarte está huevo. mal. Pero Es la realidad- espiritualidad, no tanto el castigo divino, güey. Yo creo que es más en querer algo. Pero es que Pero no a es a ver, huevo. O sea, Bueno, no puedes... de todas maneras, los índices de donde hay mayor cantidad de ateos es en los países más avanzados. O sea, a lo mejor hay más suicidios, pero la calidad de vida es muchísimo mayor en los países que tienen mayor cantidad de ateos. O sea, eso es pero una ¿qué es buena la calidad muestra. de vida? Miren, Entonces, ¿por qué se suicidan tanto? Si es mejor la calidad de vida. porque ahorita las cosas están sin sentido, están para la chingada. La mayoría de la gente en todo el mundo no está encontrando finalidad en la vida. La mayoría de la gente dice, ¿para qué chingados estoy haciendo lo que estoy haciendo si ya ni siquiera vale la pena vivir con el pinche salario mínimo? Ya ni siquiera respetamos lo que es la calidad de vida de cada persona, porque ni siquiera lo que se supone que es el mínimo para vivir, da el mínimo para vivir. ¿Para dónde chingados vamos? Pues es que se están suicidando, sí pero no tiene nada que ver. Además, Finlandia, yo sé Suecia, que... Noruega y Dinamarca, A ver, hablando de los nórdicos, puedo- donde se pues suicidan también, más. también si vas a esos países, ¿no? también si vas a esos países uno a la vez, y uno a la estás viendo vez. cómo está el clima, si vas a esos países y ves cómo está el clima, también te dan ganas de suicidarte, no tiene nada que ver con la calidad de vida. Dices, no mames, o sea, Pero no hay sale otros casi países que pinche tienen clima sol. similar, Está pero sí bien son cabrón que a las 10 de la Dinamarca, mañana según yo, es el número apenas uno que esté calidad de vida. saliendo el sol. En 3. A las 10 de la mañana apenas esté saliendo el sol y a las 4 de la tarde ya se ocultó, o hay lugares donde ni siquiera sale. Eso también tiene que ver, Ah, no o sea, mames, ok, hasta si yo pausa. viviera en esos países con la calidad de la comida, tampoco estaría muy pinche feliz. O sea, no tiene nada O sea, que ver ¿sí la te religión parece- en esos aspectos, no es porque la religión te está salvando. Y de Sí, hecho sí te parece podemos ver los países, en responsable? esos países cuando eran sumamente religiosos, tenían problemas bien caóticos en los que te mataban por cualquier cosa, nomás por no creer en esto o por hacer aquello. No les voy a decir que las religiones están enteramente mal porque fueron formadas en cosas muy bonitas. Cuando comenzaron como filosofías espirituales, yo estoy seguro que lo que es Buda y lo que es Jesús y lo que es Mahoma, empezaron con maestros de filosofías de vida y filosofías espirituales muy bonitas, padrísimo. Yo sí creo en todo eso. Sí creo que cuando dice respetarás a Dios en todas las cosas, sobre todas las cosas, en realidad significa respetarás la vida sobre todas las cosas. Amarás a tu padre y a tu madre, güey, por lo menos respeta al que te dio vida. O sea, si robarás, güey, gánate lo tuyo. No estés con la mujer ajena, güey, agarra a tu propia mujer. Tienen bases muy bonitas, pero eso es cuando eran filosofías espirituales. Cuando el hombre le vio el pinche negocio y lo hizo todos los pinches cambios para transformarlo en religión y transformarlo en adoración, fue cuando se volvió un triste problema. Y si lo ves sobre todo aquí en México, las religiones te demandan ser pobre. Yo aquí donde tienen su casa, hay un montón de lugares que te vas a los barrios así, pero medio jodidones, y te encuentras que hay un montón de mini iglesias, y a la gente la tienen ahí de golpes de pecho diciendo, no, es que yo no puedo ser rico, yo no puedo ser exitoso, porque entonces no voy a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está la moral de esas religiones que le piden a la gente que ni siquiera avance en su propia vida, que esté avergonzada de su propio cuerpo? Y tienes a esa gente metiéndose al mar con toda la pinche ropa, con playera y con jeans, casi nomás le falta meterse con tenis, porque eso es lo que les determina la moral de esas religiones. O sea, están oprimiendo a la gente mentalmente para que ellos sigan siendo pobres, para que sigan siendo perdedores, porque es lo único que le funciona a las religiones. Empezaron de una manera muy hermosa, chulada, cuando comenzaron como filosofías espirituales para dictaminar cómo comportarnos entre nosotros de mejor manera.
pero ya el concepto de religión ya es un negocio, es convertirlo en negocio. Las estatuillas, las velas, las donaciones. O sea, si las religiones fueran tan buenas morales, pinches iglesias no serían la cosa más hermosa y más cara en los pueblos más pobres. No puede Si ser los que vayas a un kioscos pueblo fueran jodido y el parques, mejor la edificio gente sea no una empujaría. iglesia. Tranquilo, respira. ¿Cómo dijiste tantas cosas Se me sin respirar? hiperventila, güey. Te aventaste un combo breaker de la funa. Un combo no breaker dejaste de ni a funa. Es que no me Eminem. dejaron hablar No en un dejaste ni a ratote, güey. Eminem. Dije, deja aprovecho. Pero Ya me habla, quiere no callar grites, nada. A ver, Ya quiere espérense, dejar espérense, termino, cabrón. pausa y ahora sí. No, espérame, Nat. Tengo que meter al religioso. Tengo que meter al religioso porque estamos hablando 6 personas que ninguno se declara como religioso y se me hace, y creo que vale la pena que esté una persona. Yo no soy ateo. ¿Qué religión tienen todos aquí? Quieren Para juntar, saber, quieren solamente juntar para saber religión, qué pero yo religión A ver, tiene creo cada que, uno. por entonces, ejemplo, puedo hacer una pregunta. ¿Quién de aquí no cree absolutamente un pepino en que existe algo superior? Ok, te vamos a bajar pro vida para meter al cristiano y ahorita te vuelvo a subir. Pues, güey, tú levantaste la mano. Tú levantaste la mano, Es güey. porque soy blanca. El clavo que se asoma. El clavo que se asoma. Dale, pues. A ver, te voy a Gracias. subir en 5 minutos pro vida. Eso sí estuvo muy funable. A Ah, ver, no. ¿quién aquí no cree? A la chingada. Entonces, que a Por ver, pinche ¿alguien más ateo, no cree? cabrón. Sí, ¿Alguien más? funable lo de No, sí creo, agarra tu propia mujer. perdón. No, espérense. ¿Alguien más no cree que hay algo superior para bajarlo y subir a dos religiosos, güey? Creo que vale la pena aventarnos o sea, no un tiro, de escuchar a ver cuál es la Yo voy a postura. meter mi carro, güey. Entonces, si quieres, bájame a mí y ahorita regreso. Ah, bueno, ándale. Ahorita te meto otra vez, Mr. G. Vamos a ver qué opina la banda. Jorge Díaz. Llevaba rato esperando. Vamos a meter a Provida en lo que regresa otra persona. Provida, vas para adentro. A ver. ¿Ya metí a Provida o no? Ya. Ah, chinga. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Qué gusto, ya George. tenía ¿Cómo tiempo. estás? Pues bien, miren, primero que nada, neta, les mando un saludote, un abrazo a todos, porque me encanta cómo ustedes sí están abiertos a escuchar otros puntos. Yo soy seguidor de todos ustedes, a todos los sigo y en serio, felicidades, están haciendo una gran labor. Y algo que me encanta es de que ustedes se puede hablar, aunque tengamos puntos diferentes. Por ejemplo, aquí yo creo que más que nada es conceptos en cuanto... Y yo no soy religioso, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano. Hay una diferencia. El tema religiosidad, pues yo creo que es lo que ha alejado a mucha gente porque igualamos la iglesia con una relación con Dios. Entonces, son cosas diferentes porque, por ejemplo, a una amiga, una exnovia mía, ella fue abusada de niña por un sacerdote y cuando su mamá fue a hablar para poner una queja y que hicieran algo al respecto, le dijeron que estaba pecando contra la iglesia. Entonces, mi exnovia y su familia le dieron la espalda no solo a la iglesia, que yo lo hubiera hecho porque estuvo mal, eso que defendieran a un pedófilo y pues sabemos las prácticas de la iglesia católica que son sistemáticas de cambiarlos de parroquias y vale madres el niño y vale madres las víctimas. Pero en el proceso ellos se alejaron de tener una relación con Dios. Entonces eso sucede muy seguido. O sea, en la época de Jesús eso había pasado con el grupo de poder religioso judío, que se habían alejado de muchas cosas y ya tenían tradiciones sobre lo que decía la Torá. Entonces, en cuanto han hecho ustedes unos puntos muy, muy interesantes y 100% válidos, ¿eh? No le quito valor a ninguno de los puntos de ustedes, porque desgraciadamente aquí lo que vemos son dinámicas de poder, donde hay gente que llega a cierto punto y se aprovecha de la ignorancia de las personas y usa la necesidad espiritual que todos tenemos de conectar, sobre todo con otras personas, y a veces conectar con un ser superior. Y usan esas necesidades, esa hambre que tiene la gente. Y hace poco, no se acuerdan, hace unos años salió un pastor que se estaba metiendo con chavitas de 14, 15 años porque él les dijo que Dios le había dicho, güey. Por ejemplo, la iglesia mormona, Joseph Smith, él promovió la poligamia porque él se quería acostar con las mujeres de otros hombres.
En el catolicismo, pues vemos eso. El cristianismo protestante, mi papá era pastor de una iglesia presbiteriana aquí en México, es una rama de la iglesia protestante. Pues el protestantismo también tiene un historial horrible porque se conformaron mucho a los vicios de su época, por ejemplo, la esclavitud. Ahora, todos ahorita decimos que estamos en contra de la esclavitud, pero les aseguro que si viviéramos hace 1000 años, diríamos, no hay pedo, pues es el orden natural de las cosas, la esclavitud. Nadie diría, les aseguro que aquí nadie hablaría en contra de la esclavitud, porque ese sería nuestro ethos, nuestra manera de ver la vida. Ahora, en cuanto a la influencia del judio-cristianismo, no estoy hablando de otras religiones, del judio-cristianismo en nuestra sociedad actual, hay una referencia que se dice, el pescado no sabe que está mojado porque vive en el agua. El pescado se da cuenta que se lo cargó la chingada hasta que lo sacas del agua, güey. Pero mientras está en el agua, él está acostumbrado. ¿A qué es eso? Muchas de las normas morales que tenemos en la sociedad son heredadas del judio-cristianismo. Por ejemplo, y esa es la pregunta que hace un autor que se llama Thomas Sowell en un libro que se llama Black Rednecks and White Liberals, que estoy leyendo actualmente. Y él habla sobre la influencia social en nuestras creencias y cómo a veces nos tardamos mucho en darnos cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es que tantos cristianos estuvieron bien con la idea de la esclavitud durante tantos años? En Pablo, el apóstol Pablo, él escribe una carta a uno de sus amigos porque se escapó un esclavo de él y le dijo, y fue con Pablo, y Pablo le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que regresar con tu amo. Porque esa era la cultura de aquel entonces, como les digo. Entonces, él lo regresa con su amo y le dice, y le da una carta y le dice, dile a tu amo, bueno, se la manda al amo y le dice, a este esclavo que te estoy regresando, quiero que lo trates como a mí, como a un igual. De ahí se tomó la idea para que en 1800 y tantos, William Wilberforce, que fue un hombre blanco cristiano inglés del Parlamento inglés, él fue el que empezó el movimiento para detener la esclavitud. Porque la esclavitud no ha sido nada más de colores. Siempre, o sea, la palabra esclavo viene de eslavo, porque los eslavos eran los primeros esclavos que agarraban los europeos. Era una dinámica de poder. Los africanos y los musulmanes esclavizaron 6 veces más gente de África que los blancos europeos cristianos. Y lo empezaron a hacer 300 años antes y le siguieron. La esclavitud se abolió en Arabia Saudita apenas a principios del siglo XX. Fíjate que hace poquito vi ese dato, güey. Vi ese dato de, entonces, creo que eran los reyes de Etiopía, no sé de dónde, ¿no? Que habían esclavizado más banda. Sí lo escuché. 50,000 esclavos tuvo uno de ellos. Un hombre negro. Tuvo 50,000 esclavos. Ajá. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué herencia sí dejó bueno el judio-cristianismo? Y me refiero al judio-cristianismo porque pues, es el que más conozco. Por ejemplo, en el Imperio Romano, antes del cristianismo, y acuérdense que el cristianismo empezó con un grupo de renegados que los judíos querían matar y que el Imperio Romano en varias ocasiones quiso matar porque no veían al César como un dios. Entonces, ¿qué prácticas tenían? Suponiendo, yo tengo un bebé, no lo quiero. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dámelo, lo dejo al lado de un río, lo dejo en el bosque. No lo mato, pero si se muere, yo no fui. Fueron los dioses. ¿Qué pasó cuando el movimiento cristiano empieza a crecer en medio de la persecución? Porque no tuvieron poder político hasta que Constantino hace el cristianismo la religión oficial y no la hace. Yo no creo que la haya hecho porque de repente abrió los ojos y Dios se le reveló. Lo vio porque, mira, el cristianismo estaba creciendo a tal punto que dijo, o me les uno o me van a aplastar. A ver, una pregunta, Jorge. ¿Tú crees, Dime. La pregunta inicial del live, ¿tú crees que sin religión estaríamos más avanzados como estamos hoy o seríamos mejores como sociedad, peores como sociedad? O sea, ¿cuál es tu opinión de ese punto que fue donde comentabas ahí que querías entrar? Pero ¿cuál es tu postura en esa pregunta? Mira, mi postura es esto, es que
depende de cierto tipo de religión. Hay muchas cosas que hay en común en todas las religiones. Ahorita lo mencionó Manlap, que se me hizo un excelente punto. No matar, no robar, no violar, no te metas con la esposa del otro. Y hay ciertas culturas donde sí se permite. Si leen el libro La evolución del deseo, habla de eso. Yo creo que sí nos da, yo sí creo firmemente en una parte que la Biblia habla de que Dios le puso ciertas cosas al corazón de cada ser humano en cuanto a reglas básicas. Yo creo que lo traemos en el ADN de que, por ejemplo, ¿por qué matar está mal? Porque lo que más apreciamos es la vida. O sea, a mí no me gustaría que me mataran. Entonces, pues yo no quiero matar a alguien. O sea, obviamente cuando tienes una sociedad que tiene leyes y que tiene rendición de cuentas, pues sí es bueno. La religión en muchos aspectos, y yo hablo, o sea, hay de religiones a religiones. Por ejemplo, lo que decían hace rato de los aztecas. Pues ellos tenían algunos rituales medio hijos de la chingada. Agarraban bebés vivos, los echaban en un caldero con agua ardiendo, la piel se separaba y el sumo sacerdote se lo ponía como un traje. O sea, a veces glorificamos mucho a los aztecas, pero eran unos desgraciados. Por eso las demás tribus y los demás grupos alrededor se unieron a los españoles. Entonces, yo creo que si la religión dignifica la vida humana, es buena. Si esa religión y esa creencia, y miren, no estoy hablando solo de un ser superior, porque, por ejemplo, mucha gente habla de que, murió mucha gente a causa de religión. Sí, es cierto. Pero en aproximadamente 100 años de socialismo murieron más de 120 millones de personas. En la URSS murieron como 25. En China murieron 60 millones. Y el socialismo y el comunismo, 80. Son esencialmente ateas. Entonces, ahí no hay religión. Y miren cómo les fue. No les fue nada bien. Pol Pot, comunista también, con los Khmers rojos. Mató el 25% de su gente. O sea, todo el tema, por ejemplo, de la iglesia, cuando ha hecho atrocidades, es porque se alejaron de las verdades bíblicas de ama a tu prójimo, de procurar a los demás. Y ahorita, desgraciadamente, la mayoría de las iglesias no aman a su prójimo. Mira, yo crecí con un papá pastor, pero yo mucho tiempo tuve broncas con la iglesia porque había cosas que no me gustaban. Era muy legalista. Si haces esto, eres bueno. Si haces esto, eres malo. Dios te ama, pero hay cierta condición. Y eso no es bíblico. Ahora, la iglesia a la que voy ahorita, nosotros hacemos mucho trabajo de apoyar ciertas asociaciones en Monterrey. Ahorita yo vivo en Ciudad de México, tenemos una sucursal chiquita aquí. Y yo sé a qué se va ese dinero. O sea, yo apoyo con mi diezmo y yo sé a qué se va a ese dinero. Y mira, y hemos ido a asociaciones. Se llama Vida In. Pero ¿a dónde va ese varo? ¿A dónde va el dinero? A ese dinero va a, por ejemplo, comedores en Venezuela para niños. Va a apoyar a gente que está en Cuba. En Monterrey se apoya a una asociación que se llama Back to Back, que es una casa hogar para chavitos. Tienen un esquema diferente a la típica casa hogar. Aquí, o sea, es un esquema más tipo familiar. No es un esquema institucional donde los tienes a todos metidos con un montón de camas en un solo lugar. Se va a la asociación, a una asociación en Monterrey que trabaja con gente que tiene parálisis cerebral. O sea, de hecho, la mayoría de los pastores que están ahí no viven de eso. Ellos tienen sus negocios de otra cosa al lado. O sea, esto lo hacen porque en realidad quieren ayudar a la gente. Ok, ahí te va. Voy a hacer una pausa rápido para ver si alguien te quiere hacer alguna pregunta o algo. Muy buena aportación, George. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Jorge antes de pasar así como a darle rotación? Pero a ver, adelante. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Manlab y ¿quién más? Ya me voy. Antes de las preguntas me voy a despedir porque aquí ya es medianoche. Acaban de tener en su casa y mañana hay que llevar al niño a la escuela y les agradezco que me hayan tenido aquí, Armando, como siempre. Y, ya está, mi Manlab. Te mandamos un abrazo, güey. Gracias. Ahí sí puede contestar la pregunta de si es correcto o no que las instituciones religiosas estén exentas de impuestos. La voy a escuchar cuando me vaya. Ven fuera. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Manlab. Espérenme. Déjenme, le doy.
Déjame le doy, déjame le doy orden Nos despedimos. a este pedo primero. Espérame. Es que aquí había una persona que era católica y tenía una opinión aparentemente conflictiva porque decía que quiere aventarse un tiro. No sé por qué. A ver. Yo soy mormón. ¿Tú eres mormón? ¿O estás Yo soy mamando? sacerdote mormón. No empieces neta, a yo soy- mamar, cabrón. Te lo juro. Aquí tengo No mi seas certificado. mamón, Provida. No mames, es neta. Léele, güey. Ah, ¿eres Léele. del sacerdocio de Melquisedec o qué? Sacerdote de Melquisedec. Sí, Ese ya soy yo. sabía, sí. Espérate, tú eres un pinche estuche de monerías, cabrón. Uno O de sea, mis compas. ¿Qué pedo? ¿de cuándo que eres huevo. sacerdote mormón, cabrón? Bueno, Desde o sea, los tú sí entraste al templo. 19 años. Desde los 19, según recuerdo. Cuando eras ateo, Sí, sí. ¿no dijiste que eras? Es que, bueno, a ver, la historia es tal que así, yo tuve que acompañar a mi familia durante muchos años a la iglesia, más que nada por Hombre. poder convivir, por poder estar con ellos los domingos. Y pues yo no tenía mucho interés en discutir sobre religión. Entonces me hice pasar como creyente al punto de que me hicieron sacerdote. Entonces por eso soy sacerdote. Eres Genio. tan bueno fingiendo ser religioso que te hicieron sacerdote. Sí, sí, sí. sí. Eres un maestro, compadre. Bueno, a ver, Gracias. vamos a... Yo. Adelante. Yo tengo varias réplicas. Dale. Primero, Jorge, bueno, mil gracias por toda tu aportación. O sea, aprendí varias cosas que no tenía idea y me voy a poner a investigar más de eso. Pero, por ejemplo, las religiones también son esquemas de poder, al igual que la esclavitud que mencionabas, ¿no? Entonces, Así es. en el caso de Constantino, por ejemplo, no era porque se le apareció el Espíritu Santo, obviamente, era más por unificar el territorio porque ya estaba empezando el pedo con las diferentes provincias y con los bárbaros, y entonces, ¿cómo hacemos para que todos crean lo mismo y todos estén alineados? Que es lo que generalmente se hace. Cuando se busca imponer cierta idea en la sociedad, que es heterogénea, o se impone una sola religión, o se eliminan religiones que compiten, o sea, cualquier forma de hacer que todo sea homogéneo, ¿no? Ahora, las religiones no necesariamente, como ya lo mencioné antes, las religiones en el sentido amplio no necesariamente son teocráticas. O sea, todos los genocidios que mencionas, que es obviamente lamentables, son de los tipos más peligrosos de religión porque el sujeto que se considera como un dios es un humano y muchas veces ese humano es self-appointed, a diferencia de Jesús, que es otra cosa, porque Jesús jamás dijo que era Dios, ni siquiera que era hijo de Dios, nada más era un muy buen humano. Y cuando un humano se autoproclama o se autopercibe como Dios y empieza a actuar como Dios, como lo hizo en su época Murabi, como lo hizo Hitler, como lo hizo Stalin, como lo hizo Mao, ahí tenemos un mucho mayor problema porque pues, los humanos no son perfectos como Dios en el sentido conceptual, ¿no? Y por último, no es que o sea, yo no recuerdo ninguna religión, ni siquiera en sus orígenes, en Espérate, que se respetó pero Jesús al sí dijo que prójimo. Jesús sí dijo O sea, que era hijo de Dios, ¿no? Sí, Jesús reconoció cuando Pedro le preguntó. Sí, cuando Pedro es le que para ustedes preguntó sí, pero para que si nosotros era. no. No, Para pero ustedes Pedro sí, le para nosotros preguntó. no. Sí, pero Para Pedro, o sea, el ustedes sí, documento histórico entonces que eso es hay. en los evangelios. Para la Sí, Biblia por judía eso. no. Pues No, Para la pues Biblia obviamente. judía no. Sí, la Biblia judía no lo ve así, obviamente. Ok, Claro. va, nada más era un paréntesis. Además de la Pero Biblia. yo no recuerdo ninguna religión que se haya fundado, o sea, que haya respetado esa premisa de respetar al prójimo, porque el prójimo, el único que es prójimo para las religiones es el que cree lo mismo. No. El prójimo que es igualito a ti, pero que cree otra cosa, ese sí se ha justificado su matanza. En el o su cristianismo persecución. bíblico no. También se ha justificado que lo tienes que convertir. Si lo amas, ¿por qué lo tienes que convertir?